en la mañanera. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Querido Vicente, querido público, ¿qué tal? Buenos días. Aunque no les guste a los adversarios, seguirá el quién es quién en las mentiras, anunció hoy el presidente de la República y exhibió a los que nosotros ya hemos exhibido en innúmeras ocasiones, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, pero no son ataques como ya están acusando precisamente los portales de la derecha, los portales del Universal, de Excelsior, de Milenio, porque dicen que es un ataque, que es una estigmatización. Esto está no en boga, está siendo impulsado como un eslogan publicitario, querido Vicente, y hay que advertir al público, porque ellos tratan de reducir a un eslogan, a un estigma, aquellas más de 56,000 afirmaciones falsas que en el último tiempo, de acuerdo no a sus estudios desde luego, que se encargan de ocultar la información, se han llevado a cabo y se han difundido en medios de comunicación como si fueran noticias reales y no son otra cosa más que mentiras. Mentiras. Si nosotros nos pusiéramos a analizar, tendríamos que estar hablando de alrededor de 85, 90 mentiras diarias que estos portales, que estos medios de comunicación difunden y que no son evaluadas por AP. Hay opiniones hoy no encontradas, sino enojadas, de diferentes personajes que están y han estado vinculados al poder. Hay una, por ejemplo, en el Washington Post, que ya sabemos que el Washington ha decidido reclutar a algunas de las plumas neoliberales que militan, pues, en estos grupos. Hay dos grupos en México que se han unido como si hubieran hecho un pacto de solidaridad para llegar nuevamente o para recuperar la presidencia que de acuerdo con ellos y sus intereses les fue arrebatada. Entonces, estos periodistas o supuestos periodistas están en diferentes medios de comunicación y uno de ellos es Ignacio Rodríguez Reina. Nacho escribe hoy en el Washington Post una diatriba ahí que él trata de disfrazar como análisis, porque él dice, no es posible que un personaje que se asumía como líder social y haya encabezado una de las batallas democráticas más loables de los últimos 18 años, haya decidido profundizar en la aniquilación del otro. Aniquilación del otro. ¿De qué está hablando Nacho? Nacho, para quien no lo ubique, fue el director en funciones de la revista Milenio, porque existió una revista antes del periódico que se llamaba Milenio. Yo escribí ahí, conocí a Ciro, a Raimundo, a Federico y particularmente a Nacho Rodríguez Reina. Él era el director en funciones, aunque fungía como jefe de redacción, como editor en jefe, y él seguía las órdenes puntuales de Raimundo Rivapalacio, las órdenes puntuales de Ciro Gómez Leiva, que eran quienes dirigían esa revista y que después se convertiría en el periódico que le regalarían o que colocarían ahí la familia González, pues a Carlos Marín, que ya no lo soportan, que ya lo echaron, pero todos estos personajes tratan de inocular la idea de que se trata de una suerte de antipedagogía cívica que deslegitima a los periodistas. Pero no es así. El presidente lo que ha hecho es responder a esos ataques orquestados, a esa campaña de fake news que, insisto, ha arrojado más de 56,000 noticias falsas que no han sido retiradas de los portales por personajes como Rafael Cabrera, el supuesto verificador de AP, y que sí castiga sin censura, y que sí castiga Regeneración, y a otros lados que les impide el libre tránsito
en redes sociales, particularmente en Facebook. Entonces, no se trata de una casa de columnistas ni de una casa de medios de comunicación. No es así. Esto es distorsionarlo y tratar de difundir en el imaginario público que el jefe del Estado, de manera injustificada, está atacando al periodismo. No está atacando al periodismo, no está atacando a la prensa, está exhibiendo a ciertos... Dime, Vicente. Fíjate que le estás mencionando esto que escribe Nacho en el Washington Post, que suena muy parecido a lo que publica Raimundo Rivapalacio también. No sé si lo viste ayer. Dice: no engañe, señor presidente. Los antecedentes jurídicos son muy claros. Con su top 10 de las mentiras, el presidente López Obrador no ejerce su derecho a la libertad de expresión, sino que comete abuso de poder. Abuso de poder, no su derecho a la libertad de expresión, es el que comete el presidente López Obrador en el top 10 de las mentiras. Se me viene a la mente un Raimundo Rivapalacio escribiendo, tecleando, sabiendo que aparecerá en diferentes ocasiones en este segmento. Perdón, maestro Ricardo, pero quería ponerlo sobre la mesa porque es muy similar. De hecho, me pregunto si es coincidencia que aparezca en el Washington Post una opinión contra el quién es quién, que Raimundo Rivapalacio se pronuncie contra el quién es quién, y así sucesivamente. Yo, como tú, también soy un sujeto muy suspicaz y no creo que existan las coincidencias, sobre todo cuando se repiten los tópicos. Yo no entiendo ni comprendo, y me niego a hacerlo, que supuestos periodistas que tienen una responsabilidad cívica, moral, intenten detener esta exhibición de personajes y medios de comunicación que son empresas que hemos dicho aquí, sociedades anónimas de capital variable, que, de acuerdo a lo que dijo Ricardo Rafael, por ejemplo, en esta respuesta a bote pronto que me hizo en Twitter ayer, pues son no medios de comunicación, sino empresas de medios, de acuerdo con sus propias palabras, que a los que les interesa nada más cuidar el negocio. Vicente, público, siempre han existido las noticias engañosas, las noticias falsas, pero a partir de el crecimiento de Internet, de las nuevas tecnologías, hemos accedido a otras formas, a otras plataformas de comunicación y de información. Pero esto ha traído noticias falsas, fake news, que han proliferado, no aquí en México, en todas partes. Entonces, es importante este ejercicio, porque a mí me parece digno de emular. No se trata de poner en peligro a periodistas ni a medios de comunicación. ¿Por qué? En primer lugar, estos personajes, Ciro no es periodista, Raimundo no es periodista, Loret es un fabricador de fake news, un fabricador de montajes. No, de lo que se trata es de interrumpir este peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales, si bien es cierto que son pues benditas, como las ha descrito el presidente, también, y esto hay que decirlo, no solamente son utilizadas por personas comunes y corrientes, por el pueblo, sino que estos personajes también tienen sus propias fanpage, sus propios canales, y a partir de ahí continúan difundiendo medios falsos, difundiendo contenidos engañosos, y esto hace que sea más difícil pues detener este círculo vicioso, y las noticias falsas se van replicando miles de veces. Dicen, a mí no me gusta mucho ese término, pero eso ya sería otra disquisición, que vivimos en la época de la posverdad. Pero más allá de este término y todo lo que quieran estos personajes apelar, lo cierto es que estas noticias falsas tratan de modelar el pensamiento, la opinión pública, las creencias incluso,
Perdón que haga yo siempre referencia a la experiencia que tuve trabajando en este círculo neoliberal, pero nosotros creábamos noticias en Excelsior. Fíjate qué grave. Nosotros creábamos cartas en Excelsior, por ejemplo. Las cartas del lector las escribíamos nosotros. Nos llegaban peticiones de la gente que iban en contra de tal o cual personaje, de tal o cual gobierno, y había la instrucción de no publicarlas y nosotros teníamos que redactarlas. Entonces, esto no lo había yo dicho, pero hasta eso nos inventábamos. Las cartas que enviaban supuestamente las personas, pero no es así. Entonces, imagínate en qué contexto estamos viviendo que este supuesto periodismo que se dice independiente, que son sociedades anónimas de capital variable, que se dicen de calidad y que vulneran los derechos de los ciudadanos a informarse debidamente, pues están en peligro. Hay que apoyar. No digo que al presidente, porque luego dicen, es que te paga López Obrador, es que tú estás... No se trata de eso. Se trata de que estamos sufriendo un impacto de noticias falsas. Es un fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que inhibe o pretende inhibir, público Vicente, las prácticas democráticas. Ese es el tema. Oye, maestro, déjame darte carnita para dejar la víbora chillando. Esos que se pronuncian contra López Obrador por ser un peligro a la libertad de expresión son los que me tienen bloqueado en Twitter. Estaba viendo que Pascal Beltrán del Río, que Víctor Trujillo. Bueno, me acabo de dar cuenta, maestro, y esto te lo debo a ti. Hace unos días, ¿te acuerdas que exhibimos a Max Kaiser, el calderonista que nunca vio nada, que nunca persiguió a corruptos, que nunca se la pasó nadando de muertito en su puesto? ¿Te acuerdas que hablamos de Max Kaiser, no? Sí, el tipo que participa con Marta de Baile. Bueno, pues Max Kaiser también me acaba de bloquear y me acabo de dar cuenta porque Víctor Trujillo hizo mención a algo de Max Kaiser, lo quise ver. Oye, pues ¿cómo se atreven a hablar de libertad de expresión si no aguantan la crítica? Yo no he bloqueado a una sola persona en Twitter, aunque me remiente la madre, así se llame Tumbaburros, así se llame Héctor Suárez Gómez, como se llame Pedro Ferriz. No he bloqueado a nadie en mi historia de Twitter, pero estos personajes no tienen vergüenza. Dicen que Andrés Manuel López Obrador atenta contra la libertad de expresión y ellos son los que se la pasan bloqueando gente. Aunque las redes sociales no es la vida, pues sí me parece importante hacerlo notar. Y eso pasa cuando les duele lo que dices aquí, cuando los desnudas aquí, cuando los señalamos aquí, maestro. Sí, es importante. Fíjate, ellos se dicen demócratas, ellos se dicen plurales, ellos se claman personas que tienen la verdad, cualquiera que sea ese concepto, pero cuando tú los enfrentas los invitas a un debate, a una confrontación con las ideas, a un tête-à-tête, como le llaman los franceses, siempre salen con una parodia, siempre se niegan, dan un paso atrás, porque no son capaces de debatir presentando argumentos. Siempre acuden al payaso de la peluca verde, a sus personajes satíricos que hacen caricaturas, que hacen parodias. ¿Por qué? Porque desde ahí son creadores de fake news. El contenido engañoso que intenta incriminar a una persona, llámese sátira, llámese parodia, es una noticia falsa. Cuando estos tipos incriminan al presidente y sale este tipo vociferante, Víctor Trujillo, lanzando diatribas estulticias en contra del jefe del Ejecutivo, dejando a un lado la importancia que le debería de tener
la investidura presidencial, te das cuenta de que no tienen argumentos y que siempre prefieren reducirse a payasos. Letras Libres, que se presume de ser la revista más importante del pensamiento intelectual, no en México, sino en toda Latinoamérica, ya tienen entre sus panelistas al payaso. Imagínate, ese es un contenido impostor, ese es un tipo de información que suplanta o pretende suplantar las fuentes genuinas de información. Son contenidos fabricados, Vicente, público. Entonces, cuando tú te das cuenta que estos personajes lo único que hacen es gritar porque no pueden sustentar la información, o mejor dicho, las creencias, las supuestas conexiones, las leyendas que no pueden confirmar su contenido, es que no son ni fueron nunca periodistas, no son ni fueron nunca intelectuales. ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está la estigmatización cuando tú presentas un contrato que le dieron a Joaquín López Dóriga? ¿Dónde? ¿Dónde está la maldad? Estás informando al público que no le crea a un tipo que estaba tratando, por ejemplo, de chantajear a María Asunción Aramburu Zavala, ¿sí? Ahí en Polanco, él y su esposa. Entonces, ¿dónde está la calumnia? ¿Dónde estás informando a la gente? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? ¿Por qué viven en Polanco, en las torres estas adineradas? ¿Quién paga esas rentas? Pues estos monopolios de comunicación. Entonces, no son periodistas. ¿Cuándo han arriesgado el pellejo? Un periodista, y quienes hemos trabajado en esto, lo sabemos, arriesga la vida, no el prestigio. A mí sí, el presidente dice, no, Ricardo está equivocado porque compartió esto y es falso, y me lo muestra en documento, pues entonces hago una reflexión o el presidente o quien sea, y trato de verificar mis contenidos, mis fuentes de información, a ver si son o no genuinas. ¿Para qué? Para no engañar, para no manipular. Entonces, si tú estás interrumpiendo, como lo hace el presidente con esta presentación que está llevando a cabo los miércoles, los incomodas, desde luego, y te van a seguir bloqueando, querido Vicente, porque además también los exhibes, también les dices sus cosas en la cara, y a ese tipo de gente no le gusta, no lo soporta. ¿Por qué? Porque le estás poniendo un espejo enfrente, y no hay nada peor que a un monstruo, a un adefesio, le pongas un espejo enfrente y se da cuenta de que no es más que una sabandija. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Querido Vicente, te mando un abrazo y pues los invito a seguirme en lo que publicamos en Regeneración MX, en mis redes sociales, @Sevilla Crítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y pues aquí seguimos apoyando esa política del presidente de combatir la información falsa. Hay que desnudarlos, Vicente, para que la gente los vea, no los estigmatice, pero vea qué clase de truanes son. Así es, maestro, te mando un abrazo, estamos al pendiente de lo que publiquen en Regeneración MX, y aquí te vemos y te escuchamos mañana en Sin Censura. Hasta mañana. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.